En una carta enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a Luis Henry Molina, la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana expresaron su profunda preocupación por el destino de los expedientes de corrupción que actualmente están cursando en diferentes tribunales. Esta misiva que afirma que los jueces que están otorgando a los abogados defensores plazos más extensos de los ordinarios. No sé si ustedes escucharon esta semana que el caso Medusa de Jean Alain Rodríguez pues podría cojear de un lado y hasta podría salir de los tribunales. Para eso recibimos a nuestro abogado de cabecera, lo más duro que hay a nivel de derecho, al abogado y sobre todo nuestro amigo Francisco Álvarez. Y nuestro amigo Francisco Álvarez, que yo soy de los que aboga que la justicia, cuando usted va a buscar un abogado, no puede buscar un abogado pica pica, tiene que buscarse un abogado al estilo de Francisco Álvarez. Don Francisco, buenas tardes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el cariño, porque es inmerecido, pero aquí estamos. Francisco, Ariel hablaba de este tema de la Carta de Participación Ciudadana. Esto después amerita otra opinión, pero que si la opinión en el sentido de que si Participación Ciudadana debe trazarle pautas al presidente de la Suprema Corte de Justicia, más allá de lo que dice un código penal o lo que dice un código procesal penal. Hay tiempos, hay cosas que están pautados y nadie puede, en función de ciertas teorías o pretensiones vistas desde la sociedad civil, pretender que se violen derechos de uno o derechos del otro. No estoy queriendo defender ni al imputado ni defender a la otra parte. Todo está escrito, lo que hay es que cumplirlo. Y cada uno sabe cuál es la estrategia que ha seguido y sabe a lo que se ponía o no. ¿Por qué viene la preocupación? ¿Por qué surge la preocupación ahora y el comentario de que uno de estos casos o de expedientes que corren en la justicia pudieran caerse? ¿Qué dice el Código Procesal en torno a los tiempos en cuanto al proceso que llevamos, por ejemplo, en este caso de Medusa? Mire, todo esto nace de una preocupación, digamos, de participación ciudadana a raíz de la sentencia del caso de los supertucanos. Esa sentencia, que desde el punto de vista académico es genial, se lo digo porque yo no participé en el caso, pero desde que la sentencia se circuló, me puse a estudiarla y yo vi lo que fue un increíble trabajo de parte de ese tribunal, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino de cómo evaluó cada aplazamiento. Fueron cientos, creo que fueron 128, fue por un número muy alto. ¿Por qué ocurrió cada aplazamiento? ¿Cuándo tenía razón y cuándo no? Y a raíz de eso hizo unas tablas de donde pudo, vamos a decir que describir el proceso en el tiempo para entonces después macharlo con el máximo que puede durar en el tribunal y luego fallar como falló. Me explico. Cada vez que nosotros vemos que un caso, famoso o no, se aplaza por culpa del imputado, hay una presunción de que se está incidentando, que está rehuyendo, que no quiere que se conozca el caso. Prácticas dilatorias, como dicen ustedes. Exactamente. Eso es algo que desde el punto de vista del abogado a veces es frustrante, porque le voy a poner un ejemplo. Hace una semana yo estaba en un proceso donde yo, imputado, tuve que promover un aplazamiento cuando yo quería conocer mi caso. Y el Ministerio Público decía, pero él no quiere conocer el caso, y yo no. Pero si hay deficiencias que afectan el proceso, y le voy a poner un ejemplo, como que no se notificó a uno de los imputados, y yo estoy denunciando eso porque a mí me interesa que cuando yo consiga mi sentencia absolutoria, la sentencia no sea anulable por la corte, porque digan, pero a fulano no lo notificaron. Eso, que es una constatación de una deficiencia del proceso que yo estoy haciendo, no se puede considerar como una táctica dilatoria en el sentido de que ese plazo no se me cuente a favor. Entonces, cuando ustedes vean la sentencia del caso Tucano, ustedes se van a dar cuenta de que eso es un masterclass de cómo contabilizar los aplazamientos, los conocimientos de los procesos, la lectura de la acusación y todo eso, a favor o en contra de una extinción de un proceso. Cuando esa sentencia sale, ustedes se dan cuenta de que la fiscalía, la prensa y la sociedad civil, entre comillas, comienza a hacer una serie de comentarios y de publicaciones, todas válidas porque por algo tenemos libertad de expresión,
pero tendentes a interpretar como, bueno, ahora tenemos un problema con los otros casos. La Carta de Participación Ciudadana es una formalización de lo que ya varias personas que representan a esa agrupación habían estado haciendo en las redes sociales. Básicamente dice, señores, tenemos un problema porque ahora mismo esa guillotina, que es el plazo máximo, que es una garantía para que el imputado no viva bajo el yugo de la justicia, esa guillotina que antes sí eran 2, 3, 4 años, dependiendo del año en que se ve, dependiendo de la reforma que se estaba evaluando, pero normalmente en casos como este no se verificaba porque había 128 aplazamientos y todo lo que era aplazamiento se quedaba bajo esa sombra de que era una táctica dilatoria. Ahora no. Ahora, ese tribunal, que dicho sea de paso, no es una sentencia vinculante, pero sí sugiere, obviamente, de cómo se debe aplicar el derecho en esos casos. Ese tribunal, con mucha valentía, diría yo personalmente, agarra y dice, no, todo el proceso no puede durar más de X, en este caso 4 años. Y esos 4 años que tiene como tope el proceso penal, al día siguiente ya ese imputado tiene que ser desagraviado, tiene que ser despegado de ese proceso, porque ese imputado no puede vivir preso. Preso no en el sentido literal de estar en prisión, sino preso de tal subyúdice. Bueno, literalmente, y disculpa que te interrumpa, Francisco, Jean Alain Rodríguez está bajo medida de coerción, está detenido, está preso, porque aunque tenga prisión domiciliaria, que esté en su casa, y aunque tenga el derecho de ir a trabajar 2 días a la semana a su oficina, pero él está detenido, él está en prisión. Sí, pero no hay, y en teoría, ¿verdad? El caso de Jean Alain, bueno, todos esos casos, que no recuerdo ahora cuál fue el primero, pero todos Medusa. Esos casos, exacto. Todos esos casos tienen un reloj, tienen un conteo que está en contra, y evidentemente Participación Ciudadana lo que hace es denunciar algunas cosas que presentan verdaderos problemas para este tipo de casos. Número 1, la lectura de la acusación. Ustedes, y yo sé que ustedes incluso lo reproducen en sus medios, están viendo que literalmente se lee la acusación se lee letra por letra. 3,000 y pico de páginas, van por la 212 ahora, según escuché. Señores, cada vez que ustedes vean 3, 4, 5,000 páginas, que hay que leerla, no hay forma de que eso ocurra rápido. Una pregunta, Francisco, antes de avanzar. Te quedaste en el punto 1, estamos en el punto 1. Primero, existe un tope. Hablabas de que en el caso Tucano ellos habían dicho que no podía ser mayor de 4 años. El Código Procesal plantea un tope de tiempo para conocer el caso a un imputado y a partir de ahí es que se puede determinar si se cae o no, si se archiva o no. Hay un límite para escrito explícitamente para conocer los casos. Sí, lo que el tribunal hizo fue literalmente aplicar lo que dice el código. O sea, esto no fue un razonamiento abstracto de un juez que dijo es injusto que una persona dure tanto tiempo conociendo un caso sin una solución. La solución puede ser que lo condenen o que lo descarguen o que reconozcan su inocencia. El tribunal aplicó el artículo que dice que en caso complejo son 4 años. Y en ese sentido lo que hace el tribunal es que dice, bueno, no hay problema, yo me doy cuenta que ese artículo se aplica, contabilizo, porque lo que tenía que hacer el juez, que lo hizo me parece de manera adecuada, es, porque el caso puede tener 6 años, pero que haya 3 años que se le puedan adjudicar a un imputado dilatando. Y por eso yo en el comentario que le hice a la carta, decía que el hecho de que se hayan aplazado 70,000 audiencias por culpa de un imputado, por ejemplo, decir que está enfermo, no quiere decir que cuando llegue el término del plazo máximo del proceso vaya eso a surtir el efecto, porque cuando el juez va a evaluar el comportamiento procesal va a decir, no, pero espérate, es que los 3 años de más que yo estoy viendo aquí fueron porque Francisco dijo que estaba enfermo, que podía ser cierto, pero eso no quita que en teoría ese plazo no se tome en cuenta para fines del proceso. Cuando tú le quites, voy a hacer una analogía tonta pero ilustrativa, cuando tú tienes una carne y tú le quitas la grasa y le quitas la piel, eso que es el proceso es a lo que se le va a adjudicar el plazo máximo del proceso. O sea, tú no vas a tener ni los aplazamientos a base de tácticas dilatorias o aplazamientos de derecho, ni vas a tener tampoco, por ejemplo, lo del COVID. Cuando el COVID llegó, aquí los tribunales se cerraron 4 meses. Y esos 4 meses hicieron que un proceso que se estaba conociendo tuviera 4 o 5 meses de más. Ese plazo obviamente no se va a contar. Lamentablemente,
para el imputado, que son unos meses que están ahí, pero el proceso no lo sufre. O sea, en otras palabras, Francisco, para que la gente entienda, si hay razones de peso, el juez, en este caso el tribunal que conocía el caso Tucano, sopesó y dijo, bueno, esto ya sabemos que por el código plantea un tope de 4 años si el caso es complejo. Ahora, si el caso sigue, yo sopeso si los argumentos que ha habido para suspender una audiencia, para postergarla, para esto, para ausentarse por esto, tienen peso o no, y en función de eso determina si sigue corriendo el proceso o lo da por concluido. Si dice, mira, Francisco Álvarez se ausentó por esto y por esto, fue justificado porque traía otras consecuencias, como bien tú decías, no, yo estoy solicitando aplazar la audiencia porque hay un error en la citación de uno de mis testigos o de lo que fuera. Si eso tú lo dejas correr y no lo rectificas a tiempo frente al juez, mañana otro tribunal lo puede echar para atrás porque dice, ahí se violentó algo. Le pasaron por arriba una cosa sabiendo que no habían citado un testigo. ¿Me hago entender? Quizás es así como lo estoy diciendo. Entonces, el juez calcula y dice, bueno, pues es válido. Se acaba esto porque los argumentos y los tiempos en los que se ausentó Francisco están justificados, y no amerita seguir esto. Y se acabó. No, espérate. Están los 4 meses del COVID, eso no es responsabilidad de nadie, ni es una irresponsabilidad del otro. Hay que seguir el proceso porque tuvimos que pararlo porque fue una decisión del país por un X razón, etcétera, etcétera. Y hay una serie de cosas y el juez sopesa esos argumentos de un lado y del otro para saber si continúa más allá del tiempo tope que plantea el código para los casos complejos, en este caso 4 años. De eso se trata. Exactamente, y por eso es que si, poniendo un caso, un ejemplo, si yo estoy conociendo un proceso en mi contra y yo logro aplazar durante 1 año diciendo que tengo problemas de salud, ese año que se aplazó no le resta al proceso, o no debe restar. Digo no debe, porque al final el juez tiene que evaluar cada aplazamiento y cada aplazamiento tasarlo en su debida dimensión, que fue lo que hizo en ese tribunal en la sentencia del caso Tucanos, que incluso yo la saqué aparte porque es algo que me gustaría reseñar más adelante, porque de verdad es una aplicación genial de cómo se debe contabilizar el comportamiento procesal de cara al tiempo máximo de duración de un proceso penal. Ahora, como tú decías, esta decisión del juez con el caso Tucano despertó ciertas alertas, porque al final todo el mundo quería, bueno, como todos queremos que se haga justicia, pero en estas circunstancias ya se había pasado el tiempo, el juez hizo ese razonamiento comedido, con todas sus opciones, y decidió que se extinguía el proceso. Eso levantó las alertas porque dijeron, no, espérate, según lo que estamos viendo en ciertos expedientes, por ejemplo, en el caso Medusa, el Ministerio Público desde el inicio dijo e insistió que quería leer en estrado todo el expediente. ¿Es así? El primer, vamos a decir, la primera alerta que generó esa sentencia fue esa misma. O sea, los tribunales, en base a los artículos 316 y 318 y siguientes, que es lo que dicen cómo se lleva a cabo un juicio, el código te dice que hay que leer la acusación. En teoría, el proceso penal es más oral que escrito, contrario a lo que pasa con el proceso civil. Digo en teoría porque se producen documentos que luego deben ser oralizados. Cuando el Ministerio Público te hace una acusación de 3.500 páginas, tú te preguntarás, bueno, pero se tiene que leer las 3.500 páginas. Mira, técnicamente, tú lo que debes leer es lo que tú dices que fulano de tal hizo y y por qué tú dices que fulano de tal hizo eso y cómo eso se llama en el código. Esa es quizá la realidad de lo que se debe leer en audiencia.